Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos nuevamente a una clase más de su carrera Criminología y Criminalística. Es un gusto volverlos a recibir de parte del Instituto Nórdico Universitario. Vamos a continuar hablando en esta subclase de Derecho Constitucional, uno de los temas que yo considero, pues me apasiona. Uno de los temas que yo puedo considerar que es de suma importancia en relación a la procuración de justicia, en relación a la criminología, las ciencias penales y todo lo que tiene que ver ese haber y qué hacer en materia de jurisdicción y jurisprudencia. Hoy vamos a ver un tema que es de suma importancia, no nada más para la ciudadanía, sino para los servidores públicos, ya que dentro de lo que es el artículo 21 constitucional nos habla de ese sentido profesional, ese sentido de la honradez, ese sentido del profesionalismo que deben de tener todos los que llevan el nombramiento de policía. Ese que llevan el nombramiento de policía científico, de policía de movilidad, del policía municipal, federal, estatal, todos los que de cierta manera estamos en ese ámbito de procuración de justicia. Hoy, como ya lo dije, vamos a ver el tema de las garantías individuales. Tomen nota, muchachos, vayan preparando su cuaderno, su pluma, su lápiz, vayan haciendo las anotaciones correspondientes, así como también no dejen de mandar sus dudas por los medios conducentes. Bien, antes de abordar este tema, es muy importante hablar de lo que son las garantías. Fíjense bien, jóvenes, hablar del concepto de garantía es hablar de la seguridad o protección en favor de los gobernados dentro de un Estado de Derecho. Si recuerdan, en clases pasadas hablábamos el Estado de Derecho desde el punto de vista del doctor Miguel Carbonell. Él nos hablaba del Estado de Derecho como una garantía que da el Estado para que tú andes por los estados, por los municipios de manera libre, de cierta manera que el Estado se encargue de que se te respete tu soberanía, esa soberanía que reside en el pueblo. Por lo tanto, la garantía forma parte de ese Estado de Derecho que te dan la Constitución, un ejemplo, los códigos penales de cada uno de los estados, las leyes, los reglamentos. Entonces, hablar de garantía busca ese efecto de afianzar lo estipulado y cosa que asegura o protege de cualquier riesgo. Hablar de garantía es hablar de que tú estés caminando libremente, que recibas atención médica, psicológica, en cualquier situación fortuita, tú tengas el apoyo que te respalde el Estado ante cualquier situación como tal. Entonces, es decir, dentro de una entidad política estructurada, si recuerdan, la semana pasada hablábamos de las formas de gobierno. Decíamos que las formas de gobierno aquí en México era republicano, porque pertenecemos a una república con los 32 estados y la Ciudad de México. Por lo tanto, todo esto viene a estar de una forma organizada jurídicamente, donde el gobierno sustenta a través de los órganos jurisdiccionales ese orden constitucional. Por lo tanto, muchachos, el hablar del tema del día de hoy, que son las garantías individuales dentro de su materia del derecho constitucional, pues es enfocarnos a las garantías que están dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del artículo número 1 al 19. Pero vamos a hablar de algunas en específico. Fíjense bien, primeramente quiero hablar de a nivel internacional para luego enfocarme a lo que es nuestro país, México, en relación a las garantías individuales. Por ejemplo, si hablamos de las garantías individuales, voy a citar a nuestro país vecino, que es los Estados Unidos de Norteamérica. El hablar de las garantías individuales es hablar de su Carta Magna. Y estamos hablando
de la Constitución de 1776, que es estipulada por el abogado jurista Thomas Jefferson. Él habla de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, y dentro de esa declaración de los Estados Unidos de Norteamérica están, por mencionar, 4 garantías individuales que son, en comparación con México, muy importantes, como por ejemplo, toda persona tiene derecho a la vida, toda persona tiene derecho a la libertad, a la búsqueda de la felicidad. En nuestro país vecino, la búsqueda de la felicidad se refiere a la educación. Para ellos, la importancia de seguir estudiando sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo primero, décimo segundo, para ellos es la felicidad, encontrar el conocimiento. Y en el artículo número 4 habla, todos los hombres son creados por igual. Los primeros 4 artículos dentro de la Carta Magna de los Estados Unidos de Norteamérica los vamos a comparar de igual manera con los 4 primeros artículos de la Constitución mexicana. Pongan mucha atención. Si seguimos comparando algunos países en relación a las garantías individuales, tenemos otro país de Europa, que es Francia. Francia nos habla de los derechos del hombre y el ciudadano. Por mencionar algunos en relación a las garantías individuales, fíjense bien, por ejemplo, existe dentro de esa Carta Magna artículos que nos hablan de los derechos del hombre y el ciudadano, los derechos de la mujer, los derechos universales colectivos, los derechos de los hombres y deberes ciudadanos, hasta donde, si se fijan, todos los países por necesidad tienen que tener ese aspecto dentro del Estado de Derecho, garantías individuales que los haga libres y soberanos, sin ningún otro país que intervenga en detrimento de la sociedad. Ok, tenemos 2 ejemplos de garantías individuales, pero bueno, vamos a empezar a hablar dentro de este tema de las garantías individuales a nivel nacional. ¿Qué tanto ha significado desde la proclamación de independencia? ¿Qué tanto ha significado con los 200 años que se han estado celebrando hasta ahorita, 2023, a nivel nacional? Fíjense bien, ya hicimos la comparación de los primeros 4 artículos de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora vamos a hacer una comparación con México. Fíjense bien, muchachos, este decreto constitucional habla de esa constitución política que nace a través de la revolución. Esa constitución política que en el artículo número 2 habla de que la nación mexicana es libre e independiente para siempre de España y de cualquier otra potencia, y no puede ser patrimonio de ninguna familia. Fíjense ese artículo. Si se acuerdan, en la clase pasada hablábamos dentro de las formas de gobierno, lo que en México en alguna ocasión teníamos un gobierno de monarquía, un gobierno que de cierta manera era gobernado por un rey, por una reina, y ese gobierno hablaba de que el poder se heredaba, el poder era de una generación a otra. Por lo tanto, dentro de las garantías individuales, el artículo número 2 queda estipulado que ningún otro país, ninguna potencia, nadie puede invadirnos como país, ¿sí? Bueno, el artículo número 2. El hablar de las garantías individuales tiene otra característica muy importante dentro de la Constitución, y el artículo 3 nos habla que por naturaleza las garantías individuales son imprescriptibles. ¿Qué significan imprescriptibles? Que no tienen caducidad, ¿sí? No hay hasta cierto momento que se puedan terminar las garantías individuales. Son imprescriptibles, ¿sí? Son inajenables y indivisibles, ¿sí? Quiere decir que enajenable significa de que ninguna nación, ningún otro país puede venir a quitárnoslas. Indivisible también significa que no se pueden separar, que no se pueden cortar. Dentro del tercer artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bueno, el hablar
de garantías individuales dentro del artículo número 4 de la Constitución habla de la institución de un gobierno. Me regreso nuevamente al tema número 3. Si hablábamos de las formas de gobierno, una de las formas de gobierno que tiene nuestro país, hablábamos que es republicano, democrático. Demos pueblo, cratosocracia, poder. El hablar de un gobierno es hablar de un Estado de Derecho. Ya lo mencionaba el doctor Miguel Carbonell. ¿Hasta dónde ese Estado de Derecho se tiene que hacer valer a través de las autoridades? En este caso, el poder judicial al que nosotros pertenecemos. Ministerios públicos, jueces, policías, peritos, criminólogos, abogados. Y este gobierno está dotado para dar protección y seguridad a todos los ciudadanos. Fíjense, el concepto de ciudadanos. Ciudadano puede ser cualquier persona que venga de otro país, de otra ciudad, de cualquier parte del mundo, llega a México y automáticamente se convierte en ciudadano. Y un ciudadano que también adquiere derechos, pero también adquiere obligaciones. Entonces el artículo número 4 viene a reafirmar eso de las garantías individuales. Bien, continuamos. Si hay alguna duda, muchachos, no dejen de tomar nota y háganmelo saber. Bien, dentro de las garantías individuales hay otro artículo que quiero subrayar y es el artículo número 24, que a comparación de la Carta Magna de los Estados Unidos de Norteamérica, que es el cuarto, habla del derecho a la felicidad. El derecho a la felicidad aquí en México tiene un significado muy importante, que nos habla de la felicidad, se refiere a tratar a todos por igual, con la misma seguridad, con la misma propiedad y la misma libertad. ¿Qué significa esto? Morenitos, chaparritos, guapos, feos, hermosos, todos deben de ser tratados por igual. No se debe de excluir a nadie de sus derechos. Entonces, muchachos, se fijan cómo el hablar de este tema de las garantías individuales, pues es muy importante porque dentro de la figura de los criminólogos, criminalistas, nosotros representamos ese Estado de Derecho que tenemos que hacerle valer a la víctima, al imputado, a los testigos, dentro de un sistema de juicio oral, a los jueces, a los ministerios públicos, a los peritos. Entonces nosotros formamos parte de esos organismos jurisdiccionales ejerciendo la jurisdicción y la jurisprudencia. Un ejemplo, el artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que nos habla de las obligaciones del policía. Entonces, aquí podemos reafirmar en el artículo número 24 las garantías individuales, la importancia que tiene que ver este efecto. Bien, continuamos. Entonces, hablar de las garantías individuales es hablar todo, muchachos, en base a la libertad. Pero esa libertad que nos da el no hacer lo que queramos, sino hacer lo que debemos de hacer. Es por ello que el hombre es esencialmente social. Necesita relacionarse con los demás, necesita esa convivencia y por lo tanto, al haber esa convivencia, pues deben de existir también los reglamentos que forman parte de la esencia jurídica. Es decir, necesitamos esa convivencia y la colaboración de los demás. Entonces, ahí radica la importancia, muchachos, en materia de criminología y criminalística, sustentado en el derecho constitucional. Bueno, vamos a ver un pequeño video. Quiero que tomen nota. Si tienen alguna duda, anótelas y háganmelas llegar. ¿Sale? Entonces pongan mucha atención. Vamos a ver el siguiente video relacionado al tema de las garantías individuales. La Constitución de 1917 es una obra que trae detrás de sí toda la historia jurídica del siglo XIX. Empieza con la Constitución de 1821 y particularmente la de 1854. Debemos de mencionar que la Constitución
de 1917 es la primera en el mundo que incorpora una serie de derechos sociales que no había hasta ese momento. Esa es la primera relevancia que tiene la Constitución. Sin embargo, un gran error que tuvo el constituyente del 17 fue que omitió los llamados derechos del hombre. Todo lo que se llamó derechos del hombre fueron eliminados de la Constitución de 1917 y quedó solamente la idea de garantías individuales. Esto produjo un gran atraso jurídico que solo vendría a ser remediado hasta el año 2011, cuando se reformó la Constitución actual. En el caso de la Constitución de 1917 también tenemos que mencionar que por una parte cambió el sistema procesal que existía hasta ese momento, que era de índole mixto, y que particularmente desapareció a la figura del juez de instrucción, creó al Ministerio Público como órgano monopolizador de la investigación y de la acusación penal, y también creó a la Policía Judicial como un órgano dependiente del Ministerio Público. Sin embargo, también otro de los aportes que tiene la Constitución de 1917 es precisamente poner en el centro de la actividad social del Estado precisamente toda la cuestión de las garantías y que debe tener todo gobierno respecto de los gobernados. No podemos entender la vida moderna de México sin toda la creación institucional que implicó esta Constitución de 1917, aunque no fue desde luego algo inmediato. Por ejemplo, en el caso de las procuradurías, con esta nueva estructura constitucional, sería hasta 1919 cuando empezaron a crearse las procuradurías bajo el nuevo esquema constitucional. Asimismo, las policías tendrían un grave problema, puesto que no estaban mencionadas directamente en la Constitución, sino en las normatividades secundarias. Este problema sería remediado hasta el año 2011, 2013, cuando se introdujo el concepto de derechos humanos y particularmente el concepto de seguridad pública, cuya función es precisamente la de preservar la integridad y los derechos y libertades de los ciudadanos, cosa que aún nosotros tenemos que reconocer que todavía falta un gran trabajo para que sea algo expreso en la Constitución, porque hoy solamente el derecho a la seguridad es por concurrencia con instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Convenio de San José, que todavía a ello nos debemos, referir en cuestiones del derecho a la seguridad. ¿Se fijan, muchachos, la importancia de hablar de las garantías individuales desde el punto de vista de ese señor jurista? ¿Cómo habla de la incorporación de los derechos humanos? ¿Cómo habla de las garantías individuales en materia de seguridad pública? ¿Cómo habla de esa importancia y esa trascendencia que han tenido en materia de derecho constitucional hasta la actualidad? ¿Sí? Importante esta aportación que nos hace este jurista. Bueno, recuerden, el tema que estamos trabajando el día de hoy se llama garantías individuales, dentro de su materia, derecho constitucional. Hay un autor que quiero que tomen nota. Él nos habla de lo que es la naturaleza jurídica de las garantías individuales. Este señor de nombre Alfonso Noriega nos habla de esa naturaleza jurídica que surge a partir de la promulgación de la Constitución de 1917 y nos habla precisamente de los derechos del hombre.
Y hablar de los derechos del hombre, pues ahí entra lo que es las mujeres, los niños, los ancianos, sí, todas las personas que son consideradas como género de hombre. Bueno, entonces, este señor nos habla que las garantías individuales son un derecho constitucional. Lo veíamos anteriormente. Por el simple hecho de ser persona, por el simple hecho de ser un ciudadano, tú tienes ese derecho natural que la ley te lo da. Por lo tanto, el Estado es el encargado de protegerlos. ¿Cómo? A través de la Comisión de los Derechos Humanos, a través de una fiscalía, a través, por ejemplo, si nos vamos a la actualidad, el Instituto de la Mujer, el Instituto de la Niñez, las fiscalías que están en la calle 14, las de personas desaparecidas, infinidad de órganos gubernamentales que se encargan de proteger esa soberanía nacional, ese Estado de Derecho que es a través de las garantías individuales. Vamos a continuar con otro video. Quiero que lo observen y vamos a ir reforzando más ese tema de las garantías individuales. Toca ahora analizar el tema del fundamento de los derechos humanos. Es decir, ¿de dónde salen estos derechos? Efectivamente, nosotros podemos revisar textos constitucionales, podemos revisar tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano en donde se enumeran estos derechos. Pero un lector podría preguntarse, ¿por qué esos derechos y no otros? ¿A quién se le ocurrió plantear o plasmar de determinada manera cierto derecho? En suma, ¿de dónde vienen? ¿De dónde salen estos derechos? ¿Cuál es el fundamento para que algo que nosotros consideramos valioso, algo que consideramos que merece ser protegido, se encuentre recogido en algún texto de carácter jurídico en calidad de derecho humano? Esto es precisamente el tema de la fundamentación y hay distintas maneras para explicar esto. Hay distintas visiones que intentan justificar de dónde vienen estos derechos. Algunas están superadas en el presente, otras están apenas conformándose, otras son corrientes de pensamiento dominantes, pero todas ellas convergen en un solo punto. Intentan explicar por qué tenemos derechos, por una parte, y por qué tenemos esos derechos que hoy tenemos y que en otro tiempo no tuvimos. No es un juego de palabras. Efectivamente, si nosotros revisamos la historia de los derechos humanos y la historia del Estado constitucional de derecho, pues vamos a ver una cierta mutación, un cierto cambio en el catálogo de derechos que tenemos. Normalmente es un cambio acumulativo. Me refiero a que de una matriz inicial de derechos se le fueron agregando, se le fueron sumando. ¿Por qué razón? ¿Cómo es que un derecho llega a estar constitucionalizado? ¿Cómo es que alguien propone que, por ejemplo, se incorporen nuevos derechos? Ahora discutimos sobre el derecho al agua, el derecho a la alimentación, incluso hay quien habla de los derechos de las generaciones futuras. Para poder contestar adecuadamente a estos dilemas, a estas dificultades que son no solamente de carácter teórico, sino de orden práctico, necesitamos tener claridad en el tema del fundamento de los derechos. Veamos ahora cuáles son las formas de explicar precisamente estos fundamentos. El doctor Miguel Carbonell nos habla precisamente de cómo los derechos humanos son incorporados a la Constitución. Me imagino que, no sé si algunos de ustedes ya llevaron la materia de los derechos humanos en algún otro cuatrimestre o los que son de primer ingreso, próximamente van a tener esa materia. El hablar de los derechos humanos son prerrogativas. Fíjense bien, repito, prerrogativas. ¿Qué son prerrogativas? Son artículos sustentados en la ley. Los derechos humanos son artículos sustentados en la ley que lo definen como universales, imprescriptibles, irreversibles, inalineables
y progresivos, así como universales. Todos esos rasgos son esenciales de los derechos humanos. Entonces, si nuestro tema principal es las garantías individuales, pues lógico que vamos a hablar de los derechos humanos. Fíjense bien, el hablar de los derechos humanos como incorporados a las garantías individuales, un rasgo es la inalienabilidad. Hablar de la inalienabilidad se refiere a todos aquellos derechos fundamentales que no pueden ser negados legítimamente a las personas, como por ejemplo el derecho a la vida. Pensemos en un accidente automovilístico. De repente chocan, hay heridos, y de repente las personas llaman al número de emergencia y el Estado manda ambulancias, manda protección civil, policías, intervención en crisis, y ese derecho a la vida no se le puede negar a nadie, inclusive ni por su propia voluntad, porque sabemos que está en peligro la vida de una o de varias personas. Entonces ese rasgo es muy importante. O solamente que la persona diga, ah, yo no quiero que se me dé atención médica, entonces el paramédico le va a dar un desistimiento. Pero generalmente es un derecho, la salud es un derecho, cualquier emergencia que lo solicite cualquier ciudadano. Por lo tanto, este tipo de derecho es irrenunciable. Por ejemplo, hablemos de la eutanasia, el suicidio, el aborto. Son derechos que son marcados por la ley y son irrenunciables. Nadie puede actuar por su libre albedrío. Ningún sujeto puede desprenderse de los derechos, ya que son inalineables. ¿Qué significa inalineables? Que son inherentes, que nos pertenecen simplemente por el hecho de ser personas. Por lo tanto, subraya muy puntual que ni siquiera por su propia voluntad. Entonces, si se dan cuenta, las garantías individuales son incorporadas al derecho constitucional, ya que sin ellos, pues no habría esa pacificación, esa convivencia armónica entre cualquier ciudadano, raza, género, como le quieran llamar. Entonces, pregunta de examen, de cajón. ¿Qué son entonces las garantías individuales? Fíjense bien, tomen nota muchachos, por favor. Las garantías individuales, después de todo lo que hemos estado hablando, lo voy a puntualizar de la siguiente manera. Son todas aquellas que disfruta un individuo desde el momento en que nace. Fíjense bien, si nos vamos al derecho constitucional, las garantías individuales habla de que todos tenemos derecho a un nombre, todos tenemos derecho a una nacionalidad, todos tenemos derecho a una familia, a la salud, a la vivienda, a la felicidad. Entonces, nadie nos puede negar esos derechos porque son inherentes, nos pertenecen simplemente por el hecho de ser personas. Entonces, las garantías individuales son esos medios jurídicos de protección, de defensa o salvaguardar los derechos fundamentales del hombre. Imagínense si no existieran las garantías individuales, pues el hombre se autodestruiría solo. Entonces, las garantías individuales dentro del derecho constitucional, pues forman parte de la esencia de las personas. Entonces, no se pueden separar, no se pueden cortar, no se pueden dividir. Entonces, es ahí la importancia, nosotros, policías de la Comisaría de Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Guardia Nacional, Ejército, todos los que representamos alguna institución en materia de seguridad pública, somos los encargados de resguardar los derechos de todos los ciudadanos cuando ellos lo requieran. Por lo tanto, las garantías individuales van a buscar esa buena armonía y seguridad, dando como resultado un bien social. Es decir, en otras palabras, el hablar de garantías individuales es hablar de proteger el bien común. ¿Cuál es el bien común? Pues es el que nos importa a todos. Por ejemplo, el bien común más importante es la vida. De la vida se desprende tu patrimonio, tu casa, tu carro, tu salud, tu educación. Entonces, si se fijan, esta materia de derecho constitucional nos da la pauta para que entendamos, pues,
primeramente, el Estado de Derecho, los derechos humanos, todo el concepto de ciudadano, todo el concepto de organismos jurisdiccionales. Al final de cuentas, pues todos estamos inmiscuidos dentro de, ¿sí? Bien, no sé si hay alguna duda, muchachos, sigan anotando. Cualquier comentario, pues háganmelo llegar por los medios conducentes. Bueno, el hablar de las garantías individuales como un tema muy importante, también cabe mencionar que las garantías individuales se clasifican. ¿Por qué se deben de clasificar? Por su importancia, por su ideología, por la manera de llevarlas a cabo en la sociedad, por la manera en la cual se deben de respetar y sobre todo llevarlas a cabo. Y no es algo así como que ahorita quiero, no quiero. Es algo que son, ya lo decíamos hace un momento, irrenunciables. Toda aquella persona que llegue aquí a nuestro país, o viva en este país, o trabaje en este país, automáticamente es un ciudadano y adquiere garantías individuales, por lo tanto también adquiere obligaciones. Es por ello que vamos a hablar ahora de cómo se clasifican las garantías individuales. Fíjense bien, muchachos. La primera, garantías de libertad. ¿Qué son las garantías de libertad? Fíjense bien. Hablar de las garantías de libertad se refiere a escoger lo que nos convenga y nos haga sentir bien. Por ejemplo, en relación a lo humano, a lo físico, a lo social. Aquí, muchachos, fíjense bien, yo pondría como, por ejemplo, las normas sociales. Hablar de las normas sociales es que debemos de caminar al cruzar la calle por la esquina, en el transporte público, dejarle los asientos de color amarillo a las personas con capacidades diferentes, personas de la tercera edad. El hablar de lo humano, esa garantía que nos da ese derecho de tratarlos dignamente. Si ustedes recuerdan, el concepto de dignidad es hablar de un valor absoluto, innegable, que no se lo podemos negar a nadie. Entonces, es por ello que el hablar de esta garantía como tal, esa clasificación en esa relación es muy importante. Bien, segundo, garantías de seguridad jurídica. Fíjense bien, seguridad jurídica es irnos al derecho constitucional, es irnos como tal al derecho. Hablar de la seguridad jurídica se refiere a esos derechos y principios que son a favor del gobernado. ¿Qué es el gobernado? El ciudadano, ¿sí? El gobernado habla en esa garantía. Nadie puede molestarte, entrar a tu casa sin ninguna orden. Inclusive hasta para nosotros como representantes de la autoridad. No sé si recuerdan el video que veíamos al principio, no del doctor Miguel Carbonell, del otro jurista, que hablaba de que no pueden ser molestados en su persona, en sus bienes, en sus propiedades. Hablaba de la figura del Ministerio Público, de los policías que actuarán bajo mando y conducción del Ministerio Público. En el video se hablaba de la Policía Judicial. Hoy es la Policía Investigadora que está al mando del Ministerio Público. Entonces nadie puede irrumpir en tu domicilio si no es por un mandato jurídico de la autoridad, a través de la policía, a través de un secretario del juzgado o a través de los peritos en un cateo. Bueno, hablar de ese tipo de garantía es hablar también de que nadie puede ser privado de su libertad. Hoy hablamos de temas trascendentes como el secuestro, como el feminicidio, que ha lacerado bastante a nuestro estado de Jalisco y otros estados de la República Mexicana. En este caso, bueno, nadie puede ser privado de su libertad siempre y cuando no tenga una orden de aprehensión, no sea detenido en un delito flagrante, ¿sí? Que una autoridad ni siquiera te explique el motivo de tu detención, ¿sí? En el caso de los delitos flagrantes, siempre uno habla de los derechos del detenido. Alto, no se mueva, Policía de Guadalajara, usted está detenido por el robo a casa habitación. Usted está detenido por infringir el reglamento de justicia cívica municipal. Usted está detenido
por una orden de aprehensión emitida por el juez. Entonces siempre debe de haber una causa justificada y no nada más decirte, es que estás detenido por sospechoso. No es una figura como tal, estamos hablando que se te estaría privando de tu libertad. Fíjense, muchachos, también me llama mucho la atención dentro de las garantías individuales y quiero hablar de eso el día de hoy también, de 3 artículos que parten del artículo número 20, la fracción A, B y C. Si estamos hablando de las garantías individuales, fíjense bien, pregunta de examen, es hablar de los principios rectores. Los principios rectores son parte de lo que son las garantías individuales. Vámonos al artículo 19 constitucional, que es en relación a las personas detenidas y puestas a disposición de una autoridad para que se les gire sentencia. Esos 5 principios rectores, el primero de ellos es la concentración. Fíjense bien, se lo voy a explicar así brevemente dentro del derecho constitucional. El primero es la concentración. La concentración se refiere a que una vez que una persona sea detenida, todo va a ir directamente a una fiscalía. Por ejemplo, delitos relacionados con la mujer. Todo se va a ir bajo mando y conducción al Instituto de la Mujer. ¿Dónde está el Instituto de la Mujer? Álvaro Alcázar y los Humanistas, allá en la colonia Villas de San Juan. Quiere decir que un juez, un ministerio público, a través del acompañamiento de la policía, va a llevar a la mujer a ese lugar y ahí todo va a ser concentrado. A diferencia del sistema penal anterior, que teníamos que ir a una Cruz Verde, luego a calle 14, luego a ver qué ministerio público nos podía atender. Ahora ya no. Ese principio de concentración se va todo, en el caso de los delitos de la mujer, allá. El número 2 es la continuidad. ¿Qué es la continuidad? La continuidad es que una vez que una persona sea detenida y puesta a disposición del Ministerio Público, el Ministerio Público tiene 72 horas para integrar una carpeta de investigación y decretar o no la acción penal en contra de una persona. Entonces, el principio de continuidad habla precisamente que una vez que se tenga integrada la carpeta de investigación, el Ministerio Público le dará vista al juez de control y él verificará que toda esa parte de la integración de la carpeta de investigación sea correcta para que se siga el principio de continuidad. El tercero es el principio de contradicción. Nadie es culpable hasta que no se demuestra lo contrario. El siguiente es el principio de publicidad. Quiere decir que cualquier persona puede entrar a una sala de juicios orales y estar presenciando un juicio de manera oral. Y la inmediación, que es la última etapa, donde el juez de juicio oral decreta la sentencia, decreta que se le resarza el daño a la víctima en la medida de lo posible y dicta sentencia para que el juez de ejecución, que se encarga de supervisar la pena en un penal, ¿verdad? En este caso Puente Grande o delitos del fuero federal allá en la Ciudad de México. Entonces, si se fijan, si estamos hablando de las garantías individuales, pues los principios rectores en el artículo 20, apartado A, es muestra de nuestro Estado de Derecho que actualmente vivimos en nuestro país. Bien, otro ejemplo es el artículo número 20, apartado B, que habla de los derechos del imputado. Fíjense, toda persona que sea detenida tiene estos derechos, ya sea por un delito del fuero común, del fuero federal, por una falta administrativa. Se le tiene que manejar siempre como presunción de inocencia. No sé si han fijado en la televisión que sale, hasta en la televisión les tapan una parte de la frente, no dicen su nombre, le llaman Juan N., Pedro N., respetando ese principio de la presunción de inocencia. También esta persona tiene derecho a declarar o guardar silencio, informarle de los hechos que se le imputan. ¿Qué significa imputar? De los hechos que se le acusan. Y por último, tiene derecho a la atención de un abogado. Entonces, si se fijan, el artículo 20 apartado A y el artículo 20 apartado B son importantísimos en materia de garantías individuales. Fíjense bien, vamos a ver
un video más que nos habla de la figura del Ministerio Público. Cosas que debes saber si el Ministerio Público te imputa la comisión de un delito en un lugar donde el sistema penal acusatorio ya funciona. La persona imputada tiene derecho a que el Ministerio Público le informe de los hechos que se le imputan, así como sus derechos, y uno de ellos es el derecho a guardar silencio. La persona imputada tiene el derecho a comunicarse con sus familiares. También tiene derecho a llamar a su abogado o bien a que se le nombre un defensor público gratuito quien le asistirá en todo el procedimiento. La persona imputada tiene derecho a la asistencia médica cuando lo requiera. Recuerda que en todo momento se presume la inocencia del imputado hasta que un juez declare su responsabilidad a través de una sentencia. Si la persona imputada ocasionó daños a la víctima, deberá de reparar el daño. Es lo justo. ¿Se fijan, muchachos, de la importancia, pues, de hablar de las garantías individuales? La figura del Ministerio Público como tal. Bien, no menos importante está también el artículo número 20, apartado C, que es el derecho de la víctima. El derecho de la víctima, bueno, primeramente tenemos que hablar de la víctima. ¿Quién es la víctima? Toda aquella persona, ciudadano, que sufre de un daño fortuito, ya sea doloso, ya sea culposo, que exista toda la intención o que por imprudencia sufra ese daño. Entonces, cualquier ciudadano, en cualquier situación que se encuentre de carácter jurídico, tiene derecho a recibir atención médica y psicológica de urgencia. Hablemos de un accidente, hablemos de un robo, hablemos de cualquier situación. Una víctima, un ciudadano, dentro de las garantías individuales en el artículo 20, apartado C, tiene derecho a una asesoría jurídica, ser informado de sus derechos, coadyuvar con el Ministerio Público. Fíjense bien esa palabra, coadyuvar. ¿Qué es coadyuvar? Que platiquen, que hablen, que el Ministerio Público, la policía, los peritos, le digan cómo está la situación, por qué lo detienen. En el caso del imputado, de la víctima, decirle cómo va la situación jurídica en el caso del acusado. Esa parte que anteriormente en el sistema de justicia anterior, pues no te daba la oportunidad de hablar con el Ministerio Público. Y por último, el más importante, y creo yo que, por ejemplo, el doctor Miguel Carbonell, uno de los creadores del Código Nacional de Procedimientos Penales, el objetivo de haber creado el Código Nacional de Procedimientos Penales es precisamente que se le repare el daño a la víctima cuanto sea procedente. ¿Por qué cuanto sea procedente? Porque pues, si estamos hablando de un homicidio, pues no va a haber una reparación total del daño. Estamos hablando de delitos donde se pueda pagar, subsanar una atención médica, psicológica o al patrimonio, ¿sí? Entonces, ¿qué tan importante es, muchachos, cuando hablamos de las garantías individuales del artículo 20, apartado A, B y C? ¿Sí? Bueno, continuamos. El hablar de las garantías de la clasificación es también hablar de las garantías de la igualdad. Fíjense bien, yo con mi investidura de policía, yo con mi investidura de Ministerio Público, de juez, de perito, ¿sí? Yo debo de tratar a todos los ciudadanos de manera igual. Es decir, debemos de evitar privilegios injustificados y colocar a todos en la misma situación frente a la ley. No por su forma de vestir, no por su forma de actuar, su condición social, su condición ante una autoridad, no. Tenemos la obligación de
tratar a todos de manera igualitaria. Es decir, todas esas garantías que nos da la Constitución, del artículo número 1 al 19 y el 24, que era muy importante, como yo se los comentaba al principio. 2. Se prohíbe la esclavitud en México. Si recuerdan, en los tiempos de la Revolución, en los tiempos, por ejemplo, en Europa lo hablábamos del feudalismo, donde muchas veces todo giraba en torno a la religión, y muchas etapas entre los años venideros donde México sufrió esa esclavitud por gobiernos que de repente de cierta manera tenían al pueblo sometido, y pues gracias a esas garantías individuales hoy por hoy en nuestro México está prohibido la esclavitud, inclusive hasta si la propia persona lo acepta, no puede ser ese derecho irrenunciable. Bien, tercero, la prohibición de títulos nobiliarios. Fíjense bien, Eso está interesante. El hablar de la palabra nobiliarios se refiere que aquí en México se prohíbe los títulos de príncipes, duque, marqués, conde. ¿Por qué? Porque lo hablábamos en el tema anterior de los tipos de gobierno, ¿sí? Nuestro gobierno es republicano, nuestro gobierno es soberano. Ya la monarquía, hoy por hoy, 2023, no podemos tener títulos nobiliarios, ¿sí? Continuamos. Algo también que es muy importante resaltar en este tema de las garantías es hablar de la prohibición de fueros. Fíjense, una de las reformas que hizo nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador es de que, aunque sea el presidente de la República, será juzgado si comete un delito de manera igualitaria. Una de las reformas que hizo también fue de que se acabara esa pensión vitalicia indefinida para los presidentes de la República. Entonces, si lo relacionamos con la prohibición de fuero, es precisamente eso. Se quita todos esos privilegios que puede tener cualquier servidor público, cualquier ciudadano de carácter privado, de carácter de servidor público. Los fueros son prohibidos en México y más dentro de los organismos gubernamentales. Bien, continuamos. Estamos hablando de cómo se clasifican las garantías individuales. Otra clasificación es las garantías de propiedad. Hablar de las garantías de propiedad, jóvenes, se refiere a esas propiedades de tierras y aguas nacionales que tienen derecho de transmitir a los particulares. Estamos hablando de propiedades propiamente, casas, carros. Obvio, no se pueden transmitir propiedades de, por ejemplo, el Bosque de los Colomos, por ejemplo, alguna casa que tenga un patrimonio cultural muy importante, son propiedad del Estado y nadie los puede vender ni sacar beneficio de ellos. Pero sí, lo que tú tienes derecho a una propiedad como un carro, una casa, bueno, tienes ese derecho que te lo otorga el Estado. Bien, otra de las garantías no menos importantes en la clasificación son las garantías sociales. Hablar de las garantías sociales, fíjense bien, se refiere a ese conjunto de normas jurídicas que establecen y desarrollan diferentes principios y procedimientos para proteger a las personas. Estamos hablando de ese conjunto de normas dentro de la pirámide de Kelsen, ¿sí? Viene abajo de lo que es la ley penal estatal, luego vienen los reglamentos, y en esa parte es donde entran las normas. ¿Cuáles son las normas? Un ejemplo, profe, el reglamento de justicia cívica municipal. Esas normas de, por ejemplo, no alterar el orden público, no orinarse en la vía pública, no tirar basura, no escandalizar, ¿sí? Todo lo que se refiere a una falta administrativa. Aquí entra como ese derecho social, ¿sí? Ese derecho que tenemos simplemente por el hecho de ser persona. Nadie puede obstruir la vía pública, como de repente lo vemos, hacen fiestas en la calle y ponen el brincolín, las mesas, no dejan pasar,
y eso hace un conflicto, ¿sí? Entonces aquí es un derecho social que tenemos las personas a libre tránsito, ¿sí? ¿Qué tan importante estas normas jurídicas que se lleven a cabo en beneficio común, que no vaya en detrimento de las personas? Bien, dentro de este tipo de garantía habla de la laicidad. Fíjense bien ese concepto, tomen nota. Laicidad, gratuidad y rectoría del Estado. Fíjense bien, este concepto se refiere a que el Estado debe de reconocer la cualidad que tiene cada una de las personas, simplemente por el hecho de ser personas. Por ejemplo, cuando hablamos de laicidad, un maestro, un ingeniero, un arquitecto, un médico, estamos hablando de esa garantía de profesión, un criminólogo, un abogado. El Estado tiene esa obligación, aparte como ciudadano, respetar esa laicidad que le compete como tal a los ciudadanos. 2. Vulnerabilidad de los grupos indígenas en torno a la tendencia de la tierra. Fíjense que en los últimos años, las veces que me ha tocado visitar la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, me he dado cuenta dentro del organigrama que existen diferentes instancias. Dentro de la Comisión de los Derechos Humanos que atienden diferentes rubros, llamadas también visitadurías. Y la cuarta visitaduría de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos habla precisamente de los grupos indígenas, que son protegidos en este caso por el Ombudsman. Repito, Ombudsman. ¿Quién es el Ombudsman? El representante del pueblo. En este caso tenemos un Ombudsman a nivel nacional, que es la presidenta de los derechos humanos, llamada Rosario Piedra, psicóloga, activista, que precisamente se encarga de promover esos derechos humanos en torno a los grupos indígenas. Sabemos que aquí en Jalisco, pues tenemos al costado norte de nuestro estado, San Sebastián del Oeste, tenemos todavía grupos de indígenas, que inclusive personas que vemos que vienen aquí a visitar la zona metropolitana por su vestimenta, por su forma de hablar, pues son considerados como vulnerables, ¿verdad? Y por último, bien importante en esta clasificación son los derechos laborales, que dotan de herramientas legales. Por ejemplo, tú tienes derecho a la seguridad social, tú tienes derecho a un salario digno, lo dice el artículo 123 constitucional, tú tienes derecho a que se te finiquite una vez que ya no hay una relación laboral con el patrón, que te traten dignamente, tienes derecho al descanso después de tantas horas trabajadas. Fíjense bien, todo eso es lo que precisamente lo vemos como importante en este tema de las garantías individuales. Entonces, esta clasificación, jóvenes, nos lleva no en detrimento de cuáles son más importantes o no. Desde mi punto de vista, todos son importantes, todos forman parte de la convivencia que debe de haber entre la misma ciudadanía y entre el Estado. Fíjense bien, vamos a continuar, vamos a observar un video más en relación a la clasificación de las garantías. Hay derechos que gozan solo algunas personas por pertenecer a determinado grupo, pero los derechos humanos le pertenecen a todo hombre, mujer y niño, en cualquier parte del mundo en que se encuentren. ¿Sabes qué son los derechos humanos? Son los derechos y garantías que te pertenecen, simplemente por ser humano. Los derechos humanos no se pueden restringir, dividir, cumplir en partes o intercambiar unos por otros, porque todos tenemos derecho a una vida digna, libre e igualitaria, sin importar género, edad, ocupación, profesión, nacionalidad, lugar de residencia, ideología,
orientación sexual, estado civil, color de piel, religión, grado de estudios, lengua, etnia, complexión, preferencias políticas, cultura, tradiciones, costumbres familiares, nivel económico, capacidades físicas o intelectuales, aficiones. Recuerda que tienes derecho a disfrutar de libertad y seguridad. Nadie puede someterte ni esclavizarte de ninguna forma. Tienes derecho a tener tus propias ideas y expresarlas libremente. Cada quien elige practicar o no una religión, así como cada quien elige vivir su sexualidad de forma libre y responsable. Tienes derecho a la privacidad, a participar en la toma de decisiones de tu comunidad y país. Tú tienes derecho a oportunidades de desarrollo. Estos son algunos de los derechos establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Conoce el resto y promueve su cumplimiento para lograr el bienestar común. El bienestar común. Fíjense la importancia nuevamente de lo que son los derechos humanos y lo que debemos de tomar como una garantía individual. Son irreversibles, son irrenunciables, son de todos, son progresivos. Si nuestro tema se llama las garantías individuales dentro del derecho constitucional, pues un ejemplo palpable son los derechos humanos. Bueno, algo que también no quiero despedirme el día de hoy y no hablar es la suspensión de las garantías individuales. Ah, caray, a ver, vámonos analizando. ¿Existe algún momento en la actualidad donde el Estado, como tal, como representante de la autoridad, suspenda las garantías individuales a los ciudadanos? Sí, fíjense bien. Se justifica por una necesidad política de que los órganos que gobiernan tengan libertad de acción para proceder con libertad y energía. Un ejemplo, profe. ¿En qué momento se pueden suspender los derechos humanos o las garantías individuales? Pues lo vimos ahora con la pandemia. Llegamos a tal grado de que se prohibió sábados y domingos se abrieran plazas comerciales, el transporte público disminuyó, todos con cubrebocas. Tanto así que las clases, la mayor parte de las clases eran virtuales, todas eran virtuales. Esa es la prohibición de las garantías individuales por una pandemia, por una guerra, por una situación donde nos veamos invadidos por otro país, se pierden las garantías individuales. Entonces, el hablar de las garantías individuales siempre busca mantener ese orden público, que es la función que tiene el Estado. Cuando se pierde ese control, la policía, el ejército, la Guardia Nacional, son los que entrarán para poner ese orden social y se pierden muchas de las garantías individuales mediante la eliminación radical de las situaciones o circunstancias que sean de un interés social, ¿sí? Entonces, se pierde el orden, se pierden las garantías individuales. El Estado toma control para poner ese orden. Entonces, las causas que pueden dar lugar a una suspensión no están establecidas en la Constitución de una manera limitada. Acuérdense que estamos en una república. Cada uno de los estados tiene autonomía jurídica y cada uno de los estados, a través del gobernador y los presidentes municipales, regidores, secretarios, son los que se encargarán de salvaguardar y sobre todo en X situaciones se suspendan las garantías individuales. Fíjense bien, ya para ir terminando este tema de las garantías individuales, yo quisiera recalcar también algunos aspectos dentro de la Constitución y quiero retomar nuevamente el artículo número 1 constitucional que dice: en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución. ¿Se acuerdan en la clase pasada que hablábamos de los 30 derechos humanos que vienen en la Declaración de los Derechos Humanos? De hecho, fue un video que les puse que hablaba de lenguaje señado. Ese lenguaje de señas en una
ciudad como Guadalajara, una ciudad de inclusión, ¿sí? Entonces, todos por lo cual. Bien, ese artículo número 1 habla de que las garantías no podrán restringirse ni se suspenderán salvo en los casos y las condiciones que la Constitución establece. Hablamos como de una contingencia médica, lo vimos con la pandemia del COVID, ahí se suspendieron las garantías individuales. Bien, otro más que también yo quiero agregar a este tema es el artículo número 29. Fíjense bien, no dejen de tomar nota porque les puedo preguntar en su examen. El artículo 29 habla de la siguiente manera, dice, en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto. Estamos hablando cuando otro país invade esa soberanía, el artículo 29 le da esa facultad para que el Estado tome cartas en el asunto y resuelva. En este caso, para eso está el ejército y lo que viene siendo la marina de nuestro país, ¿sí? Por lo tanto, este artículo 29 habla de que el presidente de la República, presidente de México, con el apoyo de las secretarías de Estado, estamos hablando Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad Pública, y la aprobación del Congreso de la Unión, podrá suspender o restringir las garantías individuales en todo el país. Fíjense que analizando ya de una buena manera, yo caigo a la conclusión que tenemos un buen sistema jurídico mexicano. A veces nos preguntamos, bueno, ¿y por qué tanta delincuencia? ¿Por qué tanto nepotismo? ¿Por qué tantas injusticias que viven los ciudadanos en nuestro país? Bueno, son situaciones de servidores públicos que no actúan de una manera correcta. Acuérdense que el artículo número 21 de la Constitución habla que todos los servidores públicos nos vamos a regir bajo los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. Fíjense, todo eso engloba las garantías individuales, ¿sí? Bueno, ya para terminar la clase del día de hoy, quiero que veamos este video que nos habla precisamente en qué momento y bajo qué circunstancias se pueden suspender las garantías individuales. Vamos a ver. Y bien, a continuación vamos a presentar el proceso que se ha seguido en el Senado de la República para la legislación reglamentaria del artículo 29 de la Constitución Política. Es en materia de suspensión de garantías. Antes le comento, el dictamen correspondiente ya fue aprobado en comisiones ordinarias y se le dio la primera lectura en el pleno de la misma Cámara, la Cámara Alta. Vamos a ver entonces de qué se trata esta legislación. En 2013, el titular del Ejecutivo Federal y senadores del Partido de la Revolución Democrática presentaron por separado iniciativas para expedir una ley reglamentaria del artículo 29 constitucional, con objeto de regular la suspensión de garantías. Estas propuestas fueron enviadas para su análisis a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, Gobernación, Justicia y Estudios Legislativos. Los legisladores de estos órganos legislativos realizaron encuentros con integrantes de distintas organizaciones, quienes hicieron notar que el Ejecutivo Federal podría limitarse en sus facultades al momento de suspender o restringir los derechos humanos. Vemos que el Ejecutivo solamente puede llevar a cabo actos administrativos relacionados estrictamente con las causas y con los objetivos que se plantean en la suspensión y no podrían desarrollar cuestiones legislativas como se pudiera inferir de uno de los artículos del dictamen. Los participantes en este encuentro propusieron que la reglamentación considere a las víctimas que surjan de una posible suspensión de garantías. La facultad reglamentaria de la Constitución que está ejerciendo ahora el Senado, en donde se podría perfectamente estipular las medidas restitutorias a la sociedad por los daños sufridos después de la suspensión de las garantías individuales o de los derechos humanos. Nos preocupa que sea que la redacción actual prevé la reparación o la protección judicial en términos mucho más amplios posterior a la suspensión o al estado de excepción, una vez que haya terminado, una vez que fenezca, digamos, este estado de excepción, que haya una protección judicial. Se habla también del control parlamentario que debe haber en este tema tan delicado, ¿verdad? Y de las facultades, pues, del Ejecutivo,
Por ejemplo, la temporalidad y los supuestos de prórroga del decreto de restricción de derechos. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos indicó que las propuestas de los organismos sociales serían tomadas en cuenta en el proceso de dictaminación de las leyes reglamentarias de los artículos constitucionales. Efectivamente, seguiremos discutiéndolo, trabajaremos con las comisiones para buscar los consensos para hacer integrar la revisión de nuestro dictamen, los preceptos que lo concretan y que nos preocupan. En su sesión del 29 de abril, el Pleno del Senado de la República avaló la primera lectura del dictamen que expide la ley reglamentaria del artículo 29 de la Constitución en materia de suspensión de garantías, el cual fue aprobado por las comisiones. Bien, entonces si se fijan, pues todo está en nuestra ley, ¿sí? Todos los seres humanos, todos los ciudadanos, todos los que viven en la República Mexicana son ciudadanos y se les debe de respetar sus garantías individuales. Mas, sin embargo, el artículo número 29 habla de esa suspensión. Bien, muchachos, pues con esto doy por terminada mi clase de lo que fue el tema del día de hoy, que se llamó las garantías individuales. Espero que no haya quedado alguna duda. Igual, si tienen alguna duda, háganmelo saber, escríbanmelo por favor, ya sea por la plataforma, ya sea por los medios electrónicos correspondientes. ¿Salen? Bien. Ahora, bueno, le damos la vuelta a la página y vamos a hablar de la actividad en clase. Fíjense bien, muchachos. Después de haber trabajado cerca de 1 hora con 15 minutos con el tema de las garantías individuales, es momento de realizar la actividad en clase número 4 y la vamos a poner por título las garantías individuales. Fíjense bien, muchachos, en esta actividad número 4 vamos a hacer unas preguntas de retroalimentación. Fíjense bien, de todo el tema visto vamos a contestar las siguientes preguntas, ¿sale? Recuerden que lo vamos a hacer en un documento de Word. Le voy a pedir por favor, no se les olvide, no quiero que me manden fotos del cuaderno, debe de ser en un documento de Word y le vamos a poner como título actividad número 4, las garantías individuales. Bien, vamos a anotar las siguientes preguntas. Primera pregunta, ¿qué son las garantías individuales? Dejamos pasar unos 5 renglones, de acuerdo con el video y la información que tú estuviste tomando nota, vamos a responder esa pregunta, ¿sabes? Dejamos pasar unos 5 renglones. Segunda pregunta. ¿De qué habla el artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación a las garantías individuales? Lo puedes consultar en la Constitución o te puedes regresar en el video para que lo abordes. Dejamos pasar unos 5 renglones para que te desplayes. Pregunta número 3. Menciona algunos ejemplos que hablen de garantías individuales en los países como Estados Unidos de América y Francia. Si recuerdan en la presentación, les hablaba yo al principio de las garantías individuales, el ejemplo de la Carta Magna de nuestro país vecino y el de Europa, de Francia. Entonces esa pregunta va en relación a eso. Cuarta pregunta. ¿De qué habla el jurista Alfonso Noriega en relación a la naturaleza de las garantías individuales? Quiero que por favor en esa pregunta, si recuerdan también en la presentación, habla de el jurista Alfonso Noriega, habla de esa naturaleza de las garantías individuales como tal. Bien, pregunta número 5. ¿Cómo se clasifican las garantías individuales? Si se acuerdan, fue una serie de diapositivas donde yo les hablaba de cómo se clasifican. Pregunta número 6. ¿En qué momentos el Estado suspende las garantías individuales en nuestro país? Si se acuerdan, aquí podemos responder esta pregunta del último video que abordamos, así como de algunas diapositivas. ¿En qué momento el Estado suspende? Yo les ponía el ejemplo de la pandemia del COVID. Y la pregunta número 7, fíjense bien, dice, ¿qué fue lo relevante y lo útil que te puedes llevar de la clase del día de hoy? ¿Qué fue lo relevante y lo útil que te puedes llevar de la clase del día de hoy? Y la pregunta número 8, de lo aprendido de la clase del día de hoy, ¿cómo lo llevarías a la práctica en la vida
cotidiana como un servidor público. Son 8 preguntas que vamos a contestar. ¿De dónde los vamos a contestar? De la presentación, de tus apuntes, consulta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿sí? Mándamelo, alguna duda que tengas al WhatsApp de grupo en la plataforma para contestárselo, ¿sale? No se te olvide que esto lo tienes que entregar a más tardar el próximo viernes a las 22 horas, ¿sale? Esta va a ser la actividad en clase de la que vamos a tomar en cuenta. Bueno, en relación a la tarea, no se te olvide, por favor, la tarea la voy a publicar igual en la plataforma. No se te olvide que es una cuartilla, letra Arial 12, sin imágenes. Si le pones imágenes, agrégame más información, bibliografía, es decir, de dónde la sacaste, igual en un documento de Word, ¿sí? No fotos del cuaderno, me lo hace subir a la plataforma a más tardar el viernes a las 22 horas. La tarea igual la voy a publicar como semana a semana, ¿sale? Entonces, muchachos, pues es un gusto trabajar con ustedes. La verdad que hoy vimos un tema de suma importancia, muy controversial y sobre todo de mucho aprendizaje en materia de criminología y criminalística, ¿sale? Cuídense mucho. Tengo entendido que para la próxima semana tenemos el examen del primer parcial. Hay que estar muy pendiente de los avisos que yo les dé a través del WhatsApp de grupo en la plataforma para la realización del examen. Profe, ¿qué va a venir en el examen? Pues todo lo que hemos visto, ¿sí? Chequen los videos, chequen las presentaciones, sus apuntes, sus trabajos. Recuerden, van a ser 20 preguntas, 10 de opción múltiple, 10 abiertas y cada pregunta va a tener un valor de 1.5, ¿sale? Entonces, vamos por el 10 y échenle ganas. No se les olvide, su servidor, licenciado en Seguridad Pública, Víctor Manuel Ortiz Cervantes. Hasta luego y nos vemos la próxima semana.